Quiero esta vez dar lectura al comunicado de la Conferencia Episcopal sobre la beatificación de 4 de nuestros mártires. Ya fue publicado el viernes pasado, pero de todos modos quiero leerlo ante los medios en nombre de la Conferencia Episcopal. Dice así: primero, los obispos del Salvador, con inmensa alegría, damos a conocer a todos, a los sacerdotes, religiosas, religiosos, fieles laicos y al pueblo en general, que el Santo Padre, el Papa Francisco, ha concedido que la celebración de la beatificación de los venerables siervos de Dios, el Padre Rutilio Grande García, sus 2 compañeros de martirio, y el Padre Cosme Espesoto, tenga lugar el sábado 22 de enero de 2022 en San Salvador. El Papa Francisco, además, ha nombrado su delegado especial al eminentísimo señor cardenal Gregorio Rosa Chávez, para que en su representación presida esa solemne celebración. Segundo, damos gracias a Dios y al Papa Francisco por ese inmenso don, la elevación a los altares de estos 4 mártires de nuestro país: Rutilio, Nelson, Manuel y Cosme. Invitamos a todos a prepararnos de la mejor manera para vivir con fruto ese gran acontecimiento. Dios bendiga a todos por intercesión de María Santísima y nuestros mártires, dado en la sede de la Conferencia Episcopal del Salvador, San Salvador, 27 de agosto de 2021. Y firmamos Monseñor William y este servidor en nuestra calidad de secretario general y presidente de la conferencia. Y lleva nuestro sello también, el sello de la Conferencia Episcopal. Ya es un documento conocido, pero que quise darle lectura en nombre de mis hermanos obispos. Estoy a la disposición de ustedes para cualquier pregunta, bien sea sobre este tema o sobre lo que ustedes gusten, con mucho gusto, valga la redundancia, vamos a intentar responder. La primera pregunta corresponde a Gerardo Castro, Radio YSUCA. Buenos días. Buenos días. Tengo 2 preguntas. La primera es siempre sobre los mártires, sobre esta beatificación en momentos de desesperanzas, en momentos en que parece que nos gobierna la mentira. ¿Qué tipo de mensaje nos mandan a través de esta beatificación de estas personas? Y también, ¿qué enseñanza de vida podemos sacar para volver a tener esa esperanza y seguir un camino de luz? La segunda pregunta es sobre la transparencia. ¿Qué opinión merece usted que distintas entidades de Estado, como ahora también la Asamblea Legislativa, se une a no transparentar sus acciones, a guardar silencio? Asimismo, hace ya el tiempo, ¿verdad?, el descabezamiento que sufrió el Instituto de Acceso a la Información Pública. Al parecer, la oscuridad y la mentira son las que quieren gobernar, y en este es el escenario en el que se mueve El Salvador. Sí. Muchas gracias por sus preguntas. En cuanto al mensaje que nos deja el testimonio de nuestros mártires, precisamente en la Santa Misa hemos estado hablando de eso. En realidad, la Iglesia eleva a los altares a las personas para que sirvan de modelo. Y en este caso, nuestros mártires, con mayor razón, su modelo es verdaderamente edificante, elocuente y extraordinario, porque han vivido su fe a tal punto de dar la vida por Cristo, por la verdad y por el bien de nuestros hermanos más pobres, por el pueblo.
que sufría en aquel momento tanta injusticia, defendiendo sus derechos. Y entonces el mensaje es claro: nosotros también debemos vivir el Evangelio, no con ideología política como cristianos, sino el Evangelio tal cual, de forma radical, ponerlo en práctica. Esto implica la justicia y la verdad, por supuesto, el bien de nuestros hermanos que más sufren. En este país, de siempre, se ha vivido tanta injusticia. Hoy estamos para celebrar el bicentenario y dentro de poco el bicentenario de la independencia, como todos sabemos, y dentro de poco celebraríamos o vamos a conmemorar el 5º centenario de llegada a la fe a nuestro país, pero también la conquista. Y es triste ver la historia como siempre se ha menospreciado al pobre, al indígena, y se le ha maltratado. Entonces, que en este contexto tengamos la beatificación de estos 4 mártires que vivieron precisamente, murieron dando testimonio de su fe, luchando por la justicia y la verdad, por supuesto que es un gran mensaje para todos. En cuanto a lo que usted me dice de la transparencia, ese es un valor que debe cultivarse. Siempre, en cuanto más transparencia haya, es mejor, por supuesto. Ojalá todos los organismos del Estado puedan transparentar sus funciones, como lo hacen en Europa, en Estados Unidos, etc. Aquí siempre hemos tenido dificultad con la transparencia, de nuevo, es histórico, pero los tiempos van cambiando, estamos ya en un siglo XXI y después de todo lo que se ha sufrido, ojalá pudiéramos avanzar en ese aspecto. Por supuesto que estamos en favor de la transparencia. La siguiente pregunta corresponde a Susana Peñate, Diario El Mundo. Buenos días, monseñor. Buenos días. Quisiera preguntarle, 2 preguntas en este tema. Primero, ¿cómo va a ser la organización para el evento de beatificación? Porque cuando fue el de Monseñor Romero fue bastantes personas en la Plaza de las Américas, hubo un gran evento, pero hoy con la pandemia, ¿cuál tendría que ser las medidas que van a tomar para realizar la actividad en enero? Y otra pregunta es sobre el tema de la convocatoria que hace el gobierno para reclutar 20,000 jóvenes a la Fuerza Armada, mientras hay organizaciones como Fundación Forever y otros que están pidiendo que se les pague fondos para becas universitarias. ¿Qué opina al respecto de que se esté pretendiendo ampliar con más jóvenes la Fuerza Armada? Gracias. Sí, gracias a usted. Bueno, en cuanto a la celebración de la beatificación, como lo hemos comunicado, será el día 22 de enero del 2022. Será el señor cardenal nuestro, Monseñor Rosa Chávez, quien en representación del Papa hará la beatificación. El lugar, el comunicado dice San Salvador, porque así lo ha establecido la Santa Sede, pero a nosotros toca, a los obispos, consultando al santo pueblo de Dios, elegir el lugar. Y ya lo hemos elegido, teniendo en cuenta, ya dije, la opinión generalizada. Hemos pensado que sea en la Catedral de San Salvador, más concretamente en el atrio de la catedral,
Ahora bien, de seguro, cuando estemos en enero, todavía tristemente vamos a estar en una situación de pandemia, según se ve. Esto no termina pronto. Y entonces vamos a tener que tomar medidas. No pensamos en una celebración con la presencia tan grande de fieles como la que tuvimos en el 2015 con la beatificación de Monseñor Romero, sino más bien una celebración donde hayan representaciones, por supuesto, y que siendo en la plaza pueda caber un buen número de personas, pero cumpliendo con las exigencias sanitarias, el distanciamiento, etcétera, la mascarilla, la temperatura, el alcohol gel. Y se va a transmitir por las redes sociales y por todos los medios de comunicación, de modo que las personas desde sus hogares puedan asistir. Esa es la idea. Como se ha hecho otras beatificaciones y canonizaciones en este tiempo de pandemia. No pretendemos pues tener una celebración con tantas personas, pero sí con un buen número. Quiero decir que ya está funcionando una comisión tripartita, diríamos, de 3 partes, pues, de 3 partes, conformada por los sacerdotes, o mejor dicho, de 4 partes, conformada por sacerdotes franciscanos, sacerdotes jesuitas, porque son las 2 órdenes, ¿no? Padre Cosme, franciscano, el padre Rutilio, sacerdote jesuita. Por tanto, ellos forman parte directamente de la comisión que prepara la celebración. Pero además, también está representada la diócesis de Zacatecoluca, porque pertenece a Zacatecoluca el padre Cosme, y la diócesis de San Salvador, porque el padre Rutilio y sus compañeros pertenecen a esta diócesis. Entonces, esta comisión grande está ya viendo la preparación en los primeros los primeros esbozos, en las cosas más generales. Se tiene que subdividir para que subcomisiones, como lo hemos hecho en otra ocasión, sobre todo en la beatificación de Monseñor Romero, puedan llevar adelante este aspecto, el otro aspecto, etcétera, y que todo salga ordenado y como debe ser. Estamos ya pues como dijéramos, comenzó el tiempo regresivo, ahora sí, porque ya tenemos la fecha, ya estamos ya trabajando en este quehacer. Hemos encontrado un ambiente muy positivo, las personas muy abiertas, muy contentas, felices con la noticia. El día viernes 27, cuando publicamos la noticia, repicaron las campanas de los templos de todo el país. Eso fue muy bonito a las 12 del día. Y hoy, este día, estamos celebrando misas de acción de gracia en todas las parroquias del país, los obispos en nuestras catedrales y los párrocos en sus parroquias, etc. Y qué bien, hay mucha alegría al unísono por este gran acontecimiento. Esperamos que todo salga bien, les vamos a tener informados de los pasos que vamos a ir dando, como no. Por de pronto yo me quedo ahí. Va a ser ese día, 22 de enero, en el atrio de la catedral, con la participación máxima posible, pero transmitiéndose para todas las personas, en las redes y en los distintos medios de comunicación. Ahora, en cuanto a este proyecto de aumentar el ejército, ya la otra vez me parece que lo tocábamos. Yo sinceramente veo que
el punto de la violencia y de las pandillas, la verdad, lo hemos tenido más bien avanzando. Pareciera que en vez de combatirlo por años, lo que se ha hecho es apoyarlo. Pareciera, no se dice, ¿verdad? Pero lo cierto es que se fortalecen cada vez más. Si en este momento hay una decisión de solucionar ese problema y por eso se necesita aumentar el número de efectivos, yo soy de la idea, naturalmente que tiene que hacerse un estudio, pero yo soy de la idea que no sean efectivos del ejército los que aumenten, sino de la policía y con la formación propia de la policía para que surta efecto. Esa es mi opinión. Respeto todas las demás opiniones, naturalmente, pero yo en realidad quisiera que ese fenómeno, y pienso que es el querer de todo el mundo, que ese fenómeno se supere. Y si por eso hay que aumentar los policías, yo sé de lugares peligrosos en otros países donde la policía está a cada paso y así controlan la situación. Pero si los policías son muy pocos, pues es difícil. Pero otra cosa, me parece, es el ejército. Yo sí opinaría que si es necesario aumentar efectivos, como dijéramos, personas para la seguridad, después de un estudio se llegue a esa conclusión, ojalá fueran policías los que se aumenten y no soldados. Esa es mi opinión con todo respeto. La siguiente pregunta corresponde a Doris Chicas, Canal 33. Buenos días. A mí me gustaría conocer su opinión, que ya presentó el vicepresidente algunas propuestas de reformas a la Constitución y ahí se contemplan algunas reformas que serían, por ejemplo, que podría dar pie al aborto, donde se tendría que elegir entre la vida de la madre o del bebé. Y también se habla de una muerte digna que podría dar pie también a la eutanasia acá en el país. ¿Qué opinión le merece este tipo de reformas? Sí, vea, yo sinceramente he escuchado toda clase de comentarios y eso que usted acaba de decir, que el texto lo que propone es el aborto, la eutanasia, y que además, usted no lo ha dicho, pero han habido comentarios, va a atacar a la iglesia con una ley de persecución a la iglesia, o en términos parecidos. Y entonces yo he ido al texto y no lo encuentro así, sinceramente. No veo que el artículo 26, que asegura más bien el derecho a la libertad de culto de la manera más irrestricta posible, dice que solo va a tener por limitante el bien moral y el orden público, algo así dice, pero que habrá libertad de culto. Y cuando está hablando de la personería jurídica, diciendo que las que ya la tienen la van a conservar y las que no la puedan adquirir, y hace la reserva de ley, que una ley va a regular. Y lo vuelve a decir al final, hablando de la personería jurídica, con el fin de darles a las iglesias la personalidad jurídica. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se interpreta de que se está persiguiendo a la iglesia? No me parece, sinceramente no me parece. Cuando usted dice que está en peligro el aborto, vean, nosotros fuimos los que promovimos la reforma del artículo 1 para que dijera que se reconoce la persona humana con sus derechos desde su concepción. Eso no lo decía sino cuando se hizo la reforma. Nos costó, digo, no tanto, porque
Pronto reunimos 1 millón de firmas, más o menos, más creo yo, de 1 millón, porque todas las personas estaban de acuerdo. Porque nuestro pueblo es un pueblo cristiano de fe, independientemente que sea de una religión o de otra, pero tiene fe. Entonces, por eso, rápidamente se obtuvo esa cantidad de firmas y la Asamblea lo aprobó, la reforma, y la ratificó. Esta vez yo les decía que nosotros hemos participado en las consultas y por supuesto que no en la comisión redactora, sino en la consulta general que se ha hecho a tantos sectores y como también se ha hecho a las demás iglesias, también nosotros participamos. Y nosotros pedimos que no se tocaran los artículos pétreos y considerábamos que este artículo 1 es un artículo pétreo y se respetó totalmente. Dice la misma reforma que hicimos es la que está en el texto de este anteproyecto que se está presentando. Entonces, ¿que esto va a llevar al aborto? Me parece que no es así. Ahora, que cuando habla de los derechos de la madre, que también la Constitución tiene que defender los derechos de la madre, es legítimo. Entonces diga que una ley va a dirimir el problema en una ley secundaria, a mí me parece justo. Y yo no vería en eso que ahora ya se legalizó el aborto, ya la Constitución aprobó el aborto, yo no lo veo. No lo veo. Y en cuanto a la eutanasia, que diga que el Estado velará porque la persona tenga muerte digna, una muerte digna, yo no veo que eso sea eutanasia. Si la dignidad de la persona tiene que estar guardada desde su concepción hasta su muerte. Si el texto de la Constitución ofrece velar por la dignidad de la persona en el momento de morir, ojalá todos tuviéramos una muerte digna. A mi entender, muerte digna es tener la asistencia necesaria, suficiente para no morir como un animal tirado en la calle, como muchas veces ha pasado a nuestros hermanos pobres. Y nadie dice nada. O en hospitales donde no hay nada, no hay medicina, no hay nada. Eso es indigno, morir allí. Así interpreto yo el texto. Disculpen que yo me ponga a interpretar el texto, cualquiera me va a decir, ¿y tú eres constitucionalista o más? No, ni mucho menos. Pero todos tenemos derecho a leerlo y interpretarlo. Entonces, yo creo que el texto de la Constitución no tiene que ser así que solo los especialistas lo puedan entender. Al contrario, debería ser un texto que todos podamos entender. Y luego, algo por lo que nosotros siempre pedimos cuando se nos pidió nuestra participación, fue que se respetaran los artículos pétreos, que son los artículos del sistema democrático, y se han respetado. Se han respetado. Entonces, yo en realidad lo que he leído me parece que se resguardan los derechos de la población bastante. No será un texto perfecto. Entiendo que el proceso es que va a entrar a la Asamblea para ser discutido. Enhorabuena que se discuta a fondo. Pero me parece, en mi opinión, muy personal y con mucho respeto a las demás opiniones, que estas reformas intentan corregir las graves fallas que tenía la Constitución, que nosotros ya señalábamos en esta carta pastoral y antes de las elecciones la publicamos. Para el que ganara las elecciones, citábamos allí el artículo 85 para pedir que nuestra democracia sea participativa y no solo representativa, porque eso es un negarle el derecho al pueblo.
a participar en las políticas de Estado y en las grandes leyes del Estado. Y ahora la reforma los salva totalmente para que puedan haber candidatos independientes, etc. Entonces, qué bueno, porque entonces le estamos dando el derecho al pueblo de participar, la participación ciudadana de la que tanto hemos hablado. Yo en realidad, me disculpan, pero yo no considero que nosotros no podamos opinar porque somos del pueblo y somos ignorantes y que solo ellos, los que dirigen, son los que tienen que tomar las decisiones. Eso no es democracia. Ese es un insulto al pueblo. Ahora, el 85 fue totalmente superado, diría yo, gracias a Dios. Y luego hablábamos de la reforma del 240 o si se quiere, 236 primero, del fuero de los diputados, y me parece que también lo están analizando, queda resuelto de forma debida. Nosotros proponíamos que el fuero sea solo para el ejercicio de sus funciones, o sea, la protección de los diputados que por ejercitar su función pudieran estar en peligro. Entonces, estarían protegidos por el fuero, pero no con delitos comunes. No tiene ningún sentido. Si durante la guerra, porque esa es la constitución de la guerra, todos sabemos, del 83, habían otros temores, bueno, eso ya pasó. Y luego el artículo 240, que en realidad, como hemos dicho, es penoso que la Constitución proteja al corrupto, al decir que a los 10 años ya no se puede incoar ninguna investigación, ningún proceso, ningún juicio para aquel que haya tenido un enriquecimiento ilícito. Eso no puede ser. Carece de todo, es contrasentido. Y me parece que también ahora se corrige eso. Entonces, personalmente, yo lo que sí quería decir, que en lo que yo no estaba de acuerdo con el borrador o con este anteproyecto, es que en el artículo 2, donde están los derechos fundamentales, elementales, nosotros hemos promovido, cuando digo nosotros no es que la Iglesia, sino que las organizaciones sociales, las defensoras de los derechos del agua, la Mesa del Agua, etcétera, los foros, los colectivos, pero en los que nosotros hemos participado también, hemos conseguido que sea una reforma que garantice el derecho humano al agua ya en el artículo 2, que es el artículo, ya dije, donde se salvan los derechos fundamentales de la persona. Y sin embargo ellos solo hacen alusión al derecho humano al agua en el 69, que también nosotros lo habíamos hecho. Pero allá es más bien la ejecución, cómo el Estado va a garantizar ese derecho. Pero queríamos que lo dijera el artículo 2. Y lo mismo el derecho humano al agua. Y no aparece en un primer momento. Entonces sí vamos a hacer esa petición. Pero han habido otras personas que la han hecho, que se nos adelantaron. Y tengo entendido que ya se corrigió el documento. Eso es lo que yo he sabido. Que ahora sí se salva desde el artículo 2 el derecho humano al agua y a la alimentación adecuada. Entonces, estamos bien en ese sentido, estamos bien. De todos modos, la discusión apenas va a comenzar y entonces habrá oportunidad para profundizar. Pero en cuanto a estos temas, de que la nueva Constitución es para perseguir a la Iglesia o a las iglesias, es para legalizar el aborto desde la Constitución. Otra cosa es la ley penal, esa es otra cosa.
Pero desde la Constitución me parece que más bien está resguardado el derecho de la persona humana desde su concepción, como lo dice el artículo 1, que no se modificó. Y bueno, y la eutanasia yo en realidad no le veo, porque ¿qué entendemos por dignidad? Faltaba más que el gobierno no se comprometiera a velar por una muerte digna. Ahora, si las palabras significan otra cosa, pues entonces yo estoy equivocado, porque yo por dignidad entiendo lo que significa la dignidad, en el sentido llano de la palabra. Pero si dicen, no, es que aquí dignidad significa eutanasia, por favor, esa es otra cosa. Esa es mi opinión. Repito, yo respeto todas las opiniones y qué bueno que se discutan. Entre más participación hay, es mejor. Nosotros con buena voluntad hemos participado cuando se nos pidió aportes, o sea, opiniones, como se les pidió a tantos. Creo que fueron 4,000 los aportes que se presentaron en ese sentido, porque la vez pasada parece que alguien comentó de que nosotros estábamos, qué sorpresa que estábamos nosotros haciendo el documento en la comisión redactora. No, para nada, no es así. Hemos participado como han participado tantos, porque nos interesa el bien del país, sencillamente. Y nos complace que se nos haya escuchado en ese sentido, que me parece es el espíritu también de los redactores. No es que porque nosotros lo hayamos dicho, tampoco, ni solo nosotros, sino que muchos seguramente dijeron lo que nosotros decíamos. Y bueno, pero hay otros puntos naturalmente. Si son 207 reformas, tampoco puedo decir que yo estoy a favor de todas, porque ni las hemos estudiado a fondo, la verdad. Como iglesia nos hace falta profundizar y que nos hablen los expertos, etcétera. Pero en mi opinión personal es eso, soy sincero al haber leído el texto. Muchas gracias de todos modos. La siguiente pregunta corresponde a Juan Carlos Barahona, Diario El Salvador. Buenos días, obispo. Buenos días, colegas. ¿Qué significa para el país la beatificación de estos 4 salvadoreños más? ¿Y cómo debemos prepararnos para vivir y asumir este nuevo acontecimiento? Sí, muchas gracias por la pregunta. En realidad, si vamos a hablar de dignificación, esto significa para todo el país un punto a favor muy importante. El que 4 salvadoreños sean declarados mártires. Si bien el padre Cosme nació en Italia, pero vivió aquí su vida y nosotros lo consideramos salvadoreño también. Significa el reconocimiento de estas personas. Desde el punto de vista de la Iglesia es el máximo reconocimiento, el decir que son beatos, que son santos. Hay que decir que la palabra beato significa santo. ¿Y por qué entonces beatificación y canonización? Y que después de la canonización se le llama santo. La diferencia es que la beatificación es cuando se propone a aquella persona como modelo para una región, para un pueblo, para un país posiblemente, para una zona. Y cuando se canoniza, se propone como modelo de vida para el mundo entero. Pero en realidad ya la persona beatificada se le ha reconocido ya su santidad. Entonces podríamos decir que es el máximo reconocimiento que la Iglesia hace a una persona. Ahora bien, esto por sus virtudes, ciertamente, pero además por su estilo de vida, por su enseñanza, por su ejemplo. Se canoniza, por así decir, su doctrina, se estudia la doctrina. Y aquí tenemos personas
que han sabido vivir el Evangelio de forma radical, como hemos dicho, de forma radical, y han luchado por los valores del reino, que son la justicia, la verdad, la caridad, el orden, la paz, y murieron incluso perdonando a sus enemigos, asesinos. Nos dan el máximo ejemplo. Entonces su legado en verdad es inmenso, y todo es providencial. Yo pensaría que en una buena lectura aquí tenemos el modelo a seguir para que nuestro país salga de esta situación en la que hemos caído. Y cuando estas personas vivían, igual que Monseñor Romero, estaban seguras de que era necesario cambiar el país y avanzar por este camino del Evangelio, y por eso dieron su vida. Pero no se les escuchó, no ha pasado nada. Después de 44 años, la muerte del padre Cosme, igual que la muerte del padre Rutilio y sus compañeros, 44 años. Y luego el padre Cosme, 41. Seguimos en la misma situación, ¿no? Con tanta injusticia, matándonos unos a otros, tanta violencia, tanta desigualdad social. Entonces, esta es una fuerte llamada de atención. Hay mucho que meditar, y por otra parte es una gran bendición saber que nuestros hermanos están gloriosos en el cielo e interceden por nosotros. Y me preocupa que no soy solo yo, sino que creo que hay una considerable parte de la población que no conoce. Y hemos visto preocupadas a muchas personas que ni siquiera tienen acceso al internet o a los aparatos con internet, como es el teléfono. Me refiero a personas del campo, personas muy pobres, y entonces se preocupan. Ya va a entrar en vigencia la ley. ¿Cómo va a ser? Yo creo que es importante que haya una instrucción o una inducción, que se le prepare a la población para que se pueda hacer el mejor uso de esta forma de moneda, diríamos. Y con todo, hay también el temor de parte de muchas personas y el deseo de no hacer uso de esa moneda. Entonces yo diría además que es importante que, así como se ha dicho que no será obligatorio hacer uso del Bitcoin y que el dólar va a continuar, que en efecto sea así y que no pase lo que sucedió en el año 2000 cuando entró el dólar, que se dijo que el colón también seguía, que iban a estar las dos monedas, y en realidad no fue así. Los bancos recogieron los colones y ya no más hubo el colón. Aunque la ley hable de las dos monedas, en la práctica no se da. Me parece que el señor presidente dijo que eso no iba a suceder esta vez, sino que se iba a tener las dos monedas y que el que quisiera iba a poder hacer uso también del Bitcoin y recibirlo, o si no, no lo recibe y que el dólar continúa. Yo creo que eso es muy importante y que le daría calma y paz a muchas personas que están creyendo que va a pasar, ya dije,
lo de antes. Pero en realidad no tiene que pasar lo que se hizo antes, que fue un jugar con la voluntad del pueblo, engañarlo. Entonces se le dijo una cosa y se hace otra. Yo esperaría que eso no suceda. Y entonces, ahora yo no me voy a pronunciar ni en favor ni en contra porque no conozco a fondo esa moneda. Los que tienen intereses políticos se vuelven detractores o se vuelven favorables, tal vez por una cuestión política. Nosotros no tenemos ningún interés político, sino que el bien de todos. A lo mejor sí será una moneda que nos ayude, a lo mejor no nos ayuda, no sabemos. Entonces, por eso yo no me pronunciaría. Pero sí, con toda modestia, yo pediría que se instruya más a la población y que se garantice el que haya libertad para usarlo o para no usarlo. Eso en cuanto al Bitcoin. En cuanto a esta normativa del Ministerio de Hacienda, me dijo, de obras públicas, donde va a salir afectado el pago de ANDA, yo no conozco, sinceramente no conozco, no me doy cuenta, primera vez que lo escucho. Y aquí tienen la palabra los entendidos en la materia. Y si no están las cosas bien, pues habría que hacer los mecanismos convenientes para que eso se corrija, ¿no? Si eso va a afectar a la población. Ahora, si es favorable, pues que siga adelante. Yo tampoco me voy a pronunciar porque sería irresponsable de mi parte vertir una opinión de algo que no conozco. Auguro que se solucione de la mejor manera en beneficio del pueblo y de las personas consumidoras pobres. Ese es el afán nuestro en acompañar esta lucha por la ley del agua, y yo espero que tengamos una ley del agua buena. Cuando visitamos la asamblea, vimos la comisión ad hoc con muy buen espíritu, y se comprometieron a tener en cuenta las observaciones que les hacíamos. Entonces, ojalá que las cosas vayan para mejor y que no sea lo que usted teme y que ha expresado, pero yo no estoy informado en este momento. Auguro que se solucione de la mejor manera y que tengamos una ley del agua justa, que no permita la privatización, sino al contrario, garantice el uso al que tiene derecho toda persona, un derecho humano al agua. Gracias de todos modos por su pregunta. Siguiente pregunta corresponde a Héctor Peñate, Canal 10. Buenos días, monseñor, muchas gracias. Gracias. Quisiera conocer su opinión con respecto a esta situación que ha acontecido con el exdiputado Norman Quijano, que ha tenido un beneficio temporal de que se le ha suspendido la orden de captura. Hasta este momento van 4 meses y no se sabe de su paradero cuando se le requiere acá por delitos relativos al fraude electoral. ¿Qué opina al respecto, monseñor? Sí, gracias por su pregunta. En realidad este es un tema de justicia, y ojalá opere la justicia y las instituciones puedan llevar adelante los procesos justos. Y por justicia entendamos el verdadero concepto, o sea, que el culpable responda, y si no es culpable, pues que no, naturalmente, pero que si alguien ha cometido un ilícito, debe responder ante la ley. Eso es la justicia. Pero ¿qué sucede? Pues yo no soy experto ni mucho menos, que hablen los técnicos sobre la materia, pero lo que he entendido es que
que no puede seguir la orden de captura si él está elegido como diputado del Parlacen y que goza del fuero, de lo que estamos hablando, del fuero, que debería no existir ese fuero. Entonces, para cualquier crimen no debería ser absoluto, pero existe en la Constitución. Y me parece que el Parlacen, en sus estatutos, manda que se juzgue según la ley de donde es el diputado. Entonces estaría protegido. Eso es lo que he escuchado yo, que aunque van a tomar posesión en diciembre, no sé cuándo, pero que desde que son elegidos ya gozan del fuero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La ley me parece que se suspende temporalmente en este sentido. De todos modos, la palabra la tienen las instituciones y ojalá funcionen y administren justicia. Yo es lo que puedo decir. Nosotros vamos a estar siempre en favor de la verdad y la justicia, en el sentido pleno de la palabra. Y yo sé que es difícil en un país donde la impunidad se ha vivido de siempre, sí, pero es necesario que haya justicia. Entonces, pero también las formas, los aspectos jurídicos, formales, cuentan. Y creo que esta es la razón por la que la Cámara suspende el acto, en este caso, para que se resuelva primero lo del fuero. Estamos observando nosotros y queriendo, ya dije, lo mejor para todos y por supuesto que haya justicia, que haya verdad en el caso, que se conozca y que si hubo, yo no estoy diciendo que lo ha habido, ¿verdad? Pero si hubo algún ilícito, que no se repita, porque cuando no hay justicia estamos condenados a seguir sufriendo aquel ilícito, porque no hay ningún temor, se puede hacer, se vuelve la norma de conducta, que no tiene que ser así. Entonces, como iglesia nosotros estamos con el pueblo, que quede bien claro, estamos con el pueblo, y el pueblo está a la expectativa, pues, esperando que se haga justicia. Eso es así. Y no lo hacemos, como decía la otra vez, por un deseo de venganza, no, por un deseo de justicia que es distinto. Y para el bien de todos, para el bien del país. Última Muchas pregunta. gracias. La última pregunta corresponde a Eliana Leiva, Canal 12. Buenos días. Ya estamos a pocos días que entre en vigencia el Bitcoin y me gustaría saber la postura de la Iglesia Católica, porque hay algunas iglesias que han comentado que estarían aceptando o no el Bitcoin para ofrendas o diezmos. Entonces, la postura de la Iglesia Católica al respecto. No, nosotros no estamos, no nos hemos reunido para tomar alguna decisión sobre ese aspecto. Pero yo le puedo adelantar a usted que cualquier persona, cuando se trata de donación o de ofrenda, yo creo que recibe lo que se le quiere dar. Si se le dan especies, una gallinita, un huevo, él lo recibe también, creo yo. Entonces, no pensaría que algún sacerdote diga, no, cuidadito, a mí no me den Bitcoin. Yo creo que no sé, pero me imagino que si es donación, si es una ofrenda, es siempre un beneficio, es siempre un beneficio. Distinto es que alguien tiene derecho a que le paguen en dólar y que yo le diga, te lo pago, pero en Bitcoin. Ahí
me puede decir, pues así no te lo vendo. Aunque el señor presidente me parece que explicó que podía aceptar el Bitcoin y recibir dólar, haciendo la operación virtual. Todo eso tenemos que entenderlo bien. Pero me parece a mí poco creíble que cuando a alguien le dan algo, que es una ofrenda, es un regalo, es un estipendio, y diga, no, mira, si no es en dólar no me lo dejo. Yo creo que no, en cualquier moneda, si es donación. Pero no nos hemos puesto nosotros a pensar eso, no hemos tomado como punto de reflexión ese. Muchas gracias por la pregunta, de todos modos. Gracias a todos. Que Dios les bendiga y buen domingo para todos.